intentar ser rápida y abreviar. Bueno, soy Estíbaliz, soy directora técnica de Datafish Technology Solutions. Por lo menos para encuadrar nuestro trabajo necesito poner un poco en antecedentes rápidamente. La empresa fue creada en 2018 y la primera oficina fue Vigo. Y ahí ya empezamos a trabajar con la flota de palangre de superficie y nuestro trabajo era el abastecimiento de observadores físicos. A medida que fue pasando el tiempo fuimos participando en más proyectos y en distintos trabajos y eso hizo que en 2021 ASTI entrara como socio de la empresa, amplió nuestra cartera con flotas como el Cerco Tropical, flotas del Cantábrico y Noroeste y nos permitieron abrir todo este trabajo, pues una nueva oficina en Bermeo, que con ambas oficinas damos buena cobertura a todos los clientes. Toda la plantilla de Datafish somos personas, somos titulados en Ciencias del Mar, en Biología, que orientamos desde el principio nuestro trabajo y nuestra experiencia al sector pesquero. Básicamente fuimos durante bastante tiempo observadores pesqueros y eso pues, nos ha dado un conocimiento de las operaciones y de la flota con la que trabajamos. Cuando comenzamos a trabajar con el palangre de superficie, escuchamos las deficiencias que tenía, las dificultades que tenía el sector a la hora de embarcar a nuestros observadores, principalmente poco espacio, barcos con una habitabilidad muy escasa. Y entonces, estando donde estábamos, al lado de Vigo, en Nigrán, está Marine Instruments, que es una empresa que ya llevaba trabajando con la monitorización electrónica un tiempo y comenzamos a introducirnos con ellos en la observación electrónica. Y aprendiendo un poco en qué consistían los sistemas, fuimos viendo si se adaptaban a las necesidades que buscábamos para ofrecérselo al sector. Entonces, esa falta de espacio, esa persona ajena a la tripulación y ese gasto que implicaba, que para esta flota era un gasto muy importante, vimos que se compensaba con unos equipos que, por un lado, permitían el cumplimiento, que tenían de forma anual, les facilitaba una rápida recuperación del gasto que tenían que invertir y, lo más importante, que le pusimos sobre la mesa, una generación de datos de forma rápida y eficaz, unos datos que eran propios de la flota propia y que les servía para validar y para demostrar buenas prácticas en determinados momentos. Entonces, a mediados de 2018, dos organizaciones de productores gallegas se mostraron voluntarias para comenzar mareas piloto en palangre de superficie con la monitorización electrónica de Marine Instruments. Empezamos en el Atlántico y en el Pacífico, con 3 barcos distintos. Así, a mediados de junio ya comenzaron a grabar y ¿esto qué hizo? Que en 2019 tuvimos la petición de otros barcos de esta flota por los buenos resultados que se obtuvieron. Quedaron contentos y entonces dijeron vamos a ampliar la flota monitorizada. ¿Esto también qué hizo? Que otras flotas distintas, el boca a boca funcionó y en el caso, por ejemplo, del palangre de fondo, vieron que este sistema podía adaptarse para la realización de informes de buenas prácticas para sus sellos de sostenibilidad. En 2020 vino la pandemia y algo que nunca hubiéramos supuesto o pensado, pero la dificultad que tuvimos de la movilización de observadores físicos, la introducción de personas ajenas a la tripulación en toda la situación que se dio por el COVID, hizo que todos estos barcos que estaban monitorizados pudieran seguir recopilando datos científicos. Estas OPEs pudieron seguir dando datos y cumpliendo con los datos que tenían que ofrecer. Y luego en 2021 surgieron 2 iniciativas por parte de la Secretaría General de Pesca. Por un lado, la iniciativa que Aurora ya ha hablado de monitorización de buques y, por otro lado, también una muy importante para la flota arrastrera y es la monitorización para el reporte de interacciones con cetáceos, que son 2 iniciativas que permitieron a la flota ir adaptándose e ir viendo cómo funcionaban estos sistemas, no de forma impuesta, de forma voluntaria, una introducción muy paulatina y que por lo menos les ha dado una idea de los resultados que se obtienen y cómo les afecta. Entonces, para que entendáis un poco
es muy importante entender en qué consisten los sistemas de monitorización electrónica, porque cuando se habla de la instalación de cámaras en barcos, saltan las alarmas. Y lo que sí que hemos visto es que cuando enseñamos el trabajo que se hace, todo el mundo se relaja, porque realmente el reporte es bueno. Cuando colocamos cámaras en barcos, lo primero que hacemos es qué características tiene la flota con la que vamos a trabajar y qué objetivos vamos a buscar, para qué programa vamos a poner esas cámaras. Y eso hace que la adaptación de los equipos sea algo muy personal, porque aunque trabajemos con un palangrero de superficie en concreto, hemos trabajado con muchos palangreros, pero cada uno es especial, trabaja a unas velocidades distintas, nos coloca las capturas en un sitio distinto, cada instalación es totalmente personalizada. Un ejemplo, un barco, le colocamos 3 cámaras. Es muy importante saber que las 3 cámaras que se colocan es para recopilar un dato en concreto y yo no quiero que esas cámaras estén grabando permanentemente. Si, por ejemplo, yo quiero que la cámara de popa me grabe solo cuando el barco va de 4 a 6 nudos y las otras cuando esté parado, las cámaras estarán sin grabar cuando esté por encima de 4 nudos y solo me grabará la cámara de popa. Yo no quiero grabar acciones innecesarias, no necesitamos estar grabando de forma continua, sino solo queremos recopilar datos de las operaciones que buscamos y eso lo hacemos a través de la utilización de sensores, bien puede ser la hidráulica, el GPS, la velocidad del barco, que hace que la grabación sea totalmente dirigida a momentos muy concretos. Los equipos es una unidad central, es un equipo que no va a estar retransmitiendo, que no va a haber nadie en tierra observando ni que va a estar vigilando, sino que son equipos centrales con un disco duro externo y lo que hace es ir grabando la información en ese disco. Las cámaras no tienen sonido, es una duda que muchas veces surge, solo graba imágenes. Esos discos, cuando ha finalizado el tiempo que se quiere grabar o cuando ha finalizado la marea que se quiere grabar, esos discos son llevados a tierra, se llevan, en nuestro caso, a nuestra oficina y somos los observadores los que visualizamos esas imágenes, como si fuéramos observadores físicos que hubiéramos estado a bordo, pero lo vemos en oficina. De ahí la importancia de nuestra experiencia. Hemos estado a bordo de muchos barcos, tenemos mucha experiencia en el mar y aunque lo veamos a través de una pantalla, aunque lo veamos en un ordenador, somos capaces de trasladarnos a la operación pesquera que estamos visualizando. Y luego, en función del programa para el que estemos grabando, va a haber programas que pidan pues, la recopilación de dato científico, pues debe permanecer con un tiempo de custodia de 12 meses, de 14 meses, se guardan esas imágenes el tiempo que el programa estime y después estos discos se borran y se vuelven a reutilizar. Las últimas instalaciones, por ejemplo, esto es una instalación adaptada que permite la grabación en el cerco del litoral, nos va a permitir recopilar datos para la iniciativa de la Secretaría General de Pesca de monitorización de buques, pero una cuarta cámara colocada en estribor lo que nos permite es también recopilar datos para la costera del Bonito y el mantenimiento del sello MSC. Es decir, adaptamos las instalaciones y una misma instalación puede servir para distintos objetivos, que es lo que preguntabas tú antes. Entonces, ¿qué visualizamos? Maniobras pesqueras, iniciación, finalización de cerco, finalización de la maniobra de virada y nos permite también ver momentos, por ejemplo, de salabardeo con una estima de cubicaje y poder estimar de forma aproximada una captura retenida a bordo. Es solo para que os hagáis una idea, cuando nosotros utilizamos el software de visualización, vemos, por ejemplo, en este caso tenemos la trayectoria del barco y lo que vemos arriba es la velocidad del barco. Únicamente con el sensor de velocidad ya vemos perfectamente cuándo son tramos de navegación que no necesitamos grabar, optimizamos espacio en el disco, o bien
momentos en los que sabemos que el barco ya hace el cerco, momentos más largos o más cortos de salabardeo en función de la captura que puedan tener a bordo, pero solo la velocidad ajusta perfectamente los momentos que queremos grabar sin necesidad de grabar momentos innecesarios. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos que se pueda poner sobre la mesa? La aportación de datos de la flota, el poder aportar datos de la operación pesquera, la estimación de la captura, la verificación del sleeping, que está totalmente permitido y que está bien hacerlo y notificarlo. Y en la realización de informes de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a la comunidad científica. Esto es una generación de datos bestial para la propia flota, porque ante evaluaciones o resoluciones que no son objetivas o que son erróneas para esta propia flota, va a permitir tener esa generación de datos y poner sobre la mesa: no, señores, están equivocados porque yo puedo aportar estos datos que verifican que esto no es así o mi flota no se ve afectada por este tema, y luego da transparencia a la actividad. Y luego, nada, paso de puntillas porque ya se ha hablado mucho de la obligación de desembarque. Esta aportación de datos de la que hablamos es muy necesaria también para que la propia flota sepa qué herramientas disponen. No, iba a hablar exactamente de lo mismo que ha hablado Héctor, no me voy a parar. Importantísimo el sleeping, totalmente permitido, que por ello se ha conseguido la alta supervivencia en las 4 especies, para lances mixtos, lances bajo talla o especies sin cuota. Anotación en el DEA, muy importante, una estimación de la captura, identificación de la especie y descarte por alta supervivencia. No tiene ninguna implicación para la flota. Exactamente lo mismo que la utilización de la excepción de minimis o de la flexibilidad interespecies. No quiero hablar de más de esto, pero por lo menos sí poner sobre la mesa que son herramientas que están ahí y que lo mismo que es muy importante que estén, es muy importante utilizarlas. Declaraciones de captura sin descartes crean desconfianza y que si precisamente están ahí es para utilizarse. Y nada, bueno, había puesto un ejemplo de cómo, de las opciones que hay para declarar los descartes y pues eso, lo importante de toda la recopilación de datos de la flota. Gracias, Estíbaliz. ¿Alguna pregunta? Solamente la asignatura pendiente de los patrones es anotar todo lo que hacen en el DEA. Es un problema que tenemos y que nos cuesta, porque piensan que todo lo que anoten puede ser utilizado en tu contra. Y es un problema que tenemos, es un problema generacional, sobre todo los patrones de más edad, las herramientas electrónicas que les hicieron. Ellos estaban acostumbrados al papel y cuando pasara al DEA ha sido una transformación muy fuerte. Y es cierto que el sleeping es legal, pero cuesta que la gente pues lo anote. Y es como te he dicho, es una asignatura pendiente, y también puedo decírselo a la Secretaría General, que tenemos, no sé cómo conseguir que realmente se anote todo lo que pasa en la mar, pero bueno, al final ellos están a ganar dinero y todo lo que sea anotar pues les cuesta, y yo sé que todavía hay muchas cosas que es legal apuntarlas y que no lo hacemos.